doctor Lastreto con nosotros. ¿Cómo le va, Doc? Buen día. Muy bien, Lagui, ¿Cómo anda usted? Marianita. Bueno, ¿Cómo andamos? Bien, bien, todo bien, todo bien. Preocupado por la luz verde. Por la luz verde. Sí, es un sí, misterio, yo no estaba. ¿La vio usted? Sí, sí. ¿Ah, vio? ¿La vio? Ah, ¿vio la luz Sí, verde? sí, ¿No le dio miedo? Me ¿Cómo dio era, como doctor? cosa, me dio... Claro. ¿Pero cómo No, era? ¿Soñó anoche? Casi no pude dormir. ¿Fue como un relámpago Casi, o como una luna llena, como dice la gente? No, una cosa difumada. Sí. De color verde. Pero verde. Verdecita. Mira vos. Bueno, acá tenemos un testigo directo. ¿Por qué no sacó una foto, doctor? No tenía ni el celular Claro. en ese No. momento. Aparte, pensé que, no sé, que era alguna propaganda de algo. Claro, de algo. Sí, sí, sí. Sí, sí. Está bien. Así que bueno, me quedé nomás con la incógnita. Pero hay mucha gente que está preocupada y que Sí. cree mucho de que puede ser un aviso. Una señal. Una ¿Eh? señal. Es una señal. Es una Las señales me dan como miedo. A mí también. Bueno, ¿qué tema trajo, Doc? Mire, Ivana en varias oportunidades me comentó que llegaban preguntas o llamados sobre la vacuna del HPV. Sí. Que casi siempre llegan cuando yo ya me fui, entonces... ¿Qué quiere decir HPV, Doc? HPV quiere decir papiloma virus humano. Sí. Es un virus que produce una serie de lesiones, que tiene muchas cepas, muchas clases diferentes, más de 200, y que en ginecología tienen importancia 4 cepas, la cepa 16 y 18, que están asociadas al cáncer de cuello. Digamos que quienes se descubre que tienen HPV con estas cepas tienen más posibilidades de hacer un cáncer de cuello. Y las 6 y 11, que pueden producir unas verrugas en la vulva y verrugas también en pene. Bueno, hay, digamos, diferentes corrientes respecto a cómo debe ser manejado esto. Lo que sí es importante saber que el HPV es una enfermedad fundamentalmente de transmisión sexual. Estas cepas que actúan sobre el aparato ginecológico o en el pene, en el varón, son fundamentalmente de transmisión sexual, aunque se postulan otras vías por las cuales se pueden transmitir estos. Inclusive se dice que gente que nunca ha tenido relaciones, o sea que no tiene ninguna posibilidad de tener HPV, en determinado momento desarrollan esto, y esto puede estar asociado o puede estar relacionado al canal de parto. Cuando el feto, el bebé ha pasado por el canal de parto, en ese momento puede contraer este virus y después a lo largo de su vida, por diferentes motivos que tienen que ver con la inmunología, con la baja de defensas, etcétera, etcétera, o asociado a otras patologías, puede activarse esto y producirse el HPV, producirse la enfermedad por HPV. No es lo habitual esto, pero sí hay que dejar claro que aparte de la vía de transmisión sexual, que es la más frecuente, que la mayoría de los casos se transmiten a través de la vía sexual, hay casos que pueden ser transmitidos de otras formas que no están relacionados a la relación sexual. ¿La vacuna se aplica en varias dosis? La vacuna se aplica en 3 dosis. Esta vacuna está desde hace unos 6 años, más o menos, se está aplicando. Se comenzó aplicando en varios países centrales, digamos, en países del primer mundo. Y después se empezó a aplicar también en algunos países de las características del nuestro. Esta es una vacuna que está en el calendario. En los países del primer mundo está en el calendario, pero en ninguna es obligatoria esta vacuna. Está en el calendario oficial, pero sin obligación de colocársela. En los países de las características del nuestro, yo creo que Argentina es el único que la tiene en el calendario, y es el único país que la tiene en forma obligatoria a partir de determinada edad. Digamos, en nuestro país, las niñas de 11 años, en forma obligatoria, deben vacunarse contra el HPV. Esto es lo que hace ruido y lo que produce cierta discusión. ¿Por qué? Porque están aquellos que defienden la efectividad de la vacuna, están aquellos que dicen todavía no hay suficiente experiencia como para decir qué es lo que pasa realmente con la vacuna. Yo estuve, mire, en el mayor auge de esta vacuna, cuando se lanzó esta vacuna, se lanzó en un congreso mundial de ginecología y obstetricia que se hacían en Kuala Lumpur, en Malasia. En ese momento, ese congreso era esponsoreado, digamos, los congresos siempre tienen el sponsor de los laboratorios, ¿no es cierto? Claro. Y ese congreso estaba fundamentalmente esponsoreado por dos líneas. Uno era vacuna de HPV y otro era células madre.
digamos, la mayor cantidad de stands que habían comprado espacios en este congreso, la mayoría de las conferencias, seminarios, debates que se hacían, eran estas dos líneas, vacuna de HPV y células madre, trasplante de células madre. Y cuando se hablaba, ahí hablaba de la vacuna, gente, expertos de Harvard que habían desarrollado esta vacuna, que habían estado trabajando sobre esta vacuna, venían y hablaban de los beneficios de la vacuna, y cuando uno preguntaba cuánto tiempo hace, un año. Tenían experiencia a un año. O sea, uno le sonaba que se estaba diciendo más de lo que todavía se podía decir. Entonces, lo que hoy se dice, o que algunos profesionales critican, porque también hay que ver, vienen nuestras pacientes al consultorio a preguntarme, ¿le ponemos vacuna a mi hija de 11 años? Yo quiero aclarar que lo que uno dice en el consultorio es una cosa personificada para esa niñita, para esa mamá, ¿no es cierto?, para ese grupo, y lo que uno debe decir desde el punto de vista epidemiológico, la vacuna es obligatoria, la vacuna se debe colocar a los 11 años, y desde el punto de vista epidemiológico tiene beneficios. Esto es así. Después uno verá el caso personal. Y si la otra niña de 11 años, 13, 14, 15 se la coloca o no se la coloca. Esto ya lo vamos a conversar. Pero lo que se discute es que en los países centrales, supongamos el caso de Suecia, de Dinamarca, países donde se ha erradicado prácticamente el cáncer de cuello con prevención, con Papa Nicolau. Digamos, en Suecia no existen cánceres de cuello. Pero claro, digamos, tiene una prevención muy severa. Claro, el 95-96% de las mujeres está bajo programa de screening, o sea, bajo programa de control anual. Qué bueno. Con Papa Nicolau. Y no se escapan ahí, ¿no es cierto? Es un trámite que lo tienen absolutamente, nadie obliga, está incorporado. Y esto se incorporó con educación para la salud, con educación sexual. Holanda es un país que tiene, donde es un ejemplo de educación para la salud, es un ejemplo de educación sexual, prácticamente no tiene cánceres de cuello, no tiene abortos provocados, digamos, tiene muy pocos embarazos en adolescentes, y eso también se ha hecho a través de la educación, que muchas veces nosotros desde los países, las características del nuestro, criticamos. Estamos hablando de estas cosas, no sea cosa que estemos incitando a los chicos a que tengan relaciones sexuales o que inicien más precozmente de lo que serían las relaciones sexuales. Aquí, ¿por qué se dijo 11 años? Comenzar la vacuna, porque esta vacuna debe ser colocada antes de tener relaciones sexuales. No tiene que haber contacto sexual previo. Si ha habido contacto sexual, no hace falta colocar la vacuna porque hay muchas posibilidades de que ya haya contagio de HPV. Está muy difundido, digamos. Si alguien tiene relaciones sexuales y se hace un estudio a los 3-4 meses de haber tenido relaciones sexuales por primera vez, seguro que va a encontrar HPV. Seguro que va a encontrar HPV. O sea que eso refleja, doctor, que las chicas, las nenas, en nuestro país tienen relaciones sexuales desde muy, muy jovencitas, cada vez más jóvenes. Y por eso se hace el inicio de las vacunas a los 11 años. Usted, hemos cronicado embarazo a los 13, a los 12, a los 11. O sea que es un poquito más adelante, es un poquito más grande que es el inicio de relaciones sexuales. Pero para no errarle, digamos, se aconseja que a partir de los 11 años. Y lo que me preguntaba Mariana sobre las dosis, es una dosis de inicio, una a los 30 días y otra a los 6 meses. ¿Y eso tiene algún efecto colateral? Se han descrito efectos colaterales fundamentalmente relacionados al sistema nervioso. Hay algunas citaciones en Europa, en Estados Unidos, pero en honor a la verdad no es una vacuna que produzca grandes reacciones ni que produzca ningún tipo de secuelas inmediatas o de secundarismos inmediatos. Es aparentemente bastante segura, pero lo que uno debe insistir es que la prevención del cáncer de cuello, la vacuna es una ayuda, pero está en el Papa Nicolau, en el control periódico. Es muy difícil que una mujer que anualmente, o una mujer que ya se ha hecho 3 Papa Nicolau, 1 por año, y le han dado bien, que a los 2 años haga otro, a los 3 años haga otro. Es muy difícil que esa mujer, nosotros la vayamos a encontrar con un cáncer avanzado del cuello. Vamos a encontrar siempre lesiones precursoras, lo que algunos denominan precancerosas, que son tipos de displasia, que para que desde un cuello sano hasta el que hace una displasia, que va a llegar a un cáncer de cuello, el periodo que pasa está entre los
no menos de 5 y hasta 10 años. O sea que hay tiempo. ¿Desde qué año es aconsejable el control? ¿Desde qué año? De Papa Nicolau, desde que comienza a tener relaciones sexuales. Desde que comienza a tener relaciones sexuales. Antes no tiene mucho sentido porque las posibilidades de alguna patología son bajas, ¿no es cierto? Pero desde el inicio de relaciones sexuales, después de un tiempo de haber iniciado las relaciones sexuales, es conveniente hacer esto. Entonces, el tema de la vacuna, para aquellos que hagan la vacuna, que se coloquen la vacuna, que no piensen que esto es un seguro, porque también en algún momento se vendió esto de la vacuna como que si usted se vacuna, esto es una vacuna contra el cáncer de cuello. No es así. No es así. El cáncer de cuello, en la etiología del cáncer de cuello, uno de los principales es el HPV. Sí. Pero hay otras causas que producen cáncer de cuello. O sea que, aunque nosotros pudiéramos cubrir a toda la población con vacuna de HPV, seguiríamos teniendo cánceres de cuello. Por lo tanto, la vacuna es una cosa más y sigue siendo indispensable el control periódico y el Papa Nicolau. Y le recordamos a la gente que hasta el 24 Lo pueden de este hacer mes gratuito. lo pueden hacer de manera gratuita en el Hospital Rawson y en el Exactamente. Hospital Oncológico La campaña de la Papa Fundación Nicolau. Oncológica Córdoba. Pero esto es importante como, digamos, como motivador, esta campaña. Pero no olvidarse que en todos los centros periféricos, en todos los centros de atención municipales, se hacen Papa Nicolau, en todos los hospitales se hacen Papa Nicolau. Cualquier mujer que tenga una obra social puede acudir a su consultorio, al consultorio de su ginecólogo y le van a hacer el Papa Nicolau. Esto, digamos, no es que no haya lugares donde se hagan. Lo que sí hay que hacer permanentemente es recordar que hay que hacerlo, que es conveniente, que es una cosa muy sencilla, que no produce ningún tipo de molestia y que se puede hacer tranquilamente en cualquier momento. Gracias, doctor. Al contrario. Muy amable.